espíritu de amor satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que Él te pide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, de ti. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestras alabanzas a ti, con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en Él.
cantamos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor. La adoración no tiene que ver solo con cantar, sino con abrirle nuestro corazón a Dios. Ahí donde estás, Él está aquí en esta mañana. Él quiere escuchar tu voz. La alabanza no que tenemos aquí en la pantalla, sino la alabanza que tenemos dentro de nosotros mismos. Alaba al Señor con tus propias palabras. Para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Padre, nosotros queremos agradecerte de todo nuestro corazón todo lo que has hecho en favor nuestra, Dios, principalmente por tu muerte en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para darnos vida eterna, para salvarnos de la condenación eterna. Gracias por esta hermosa oportunidad que tenemos de bendecir tu nombre, de alabarte, de exaltarte, Señor. Solo tú te lo mereces. Estamos aquí en tu nombre para agradecerte, para bendecirte, Dios.
gracias. Gracias por ese amor demostrado en la cruz. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Gracias, Señor, gracias. Porque realmente tú has cambiado nuestras vidas. Porque tú has hecho que nuestro existir tenga sentido. Y te lo agradecemos de todo nuestro corazón. Gracias por lo que ya has hecho, por lo que sabemos que estás haciendo y por lo que aún vas a continuar. Gracias, Señor. Aleluya. Lléname, Santo Espíritu, de anhelo. Lléname, Santo Consolador. Lléname con poder y con gracia. Ven, controla todo mi ser. Lléname, Santo Espíritu, de anhelo. Lléname, Santo Consolador. Lléname con poder y con gracia. Ven, controla todo mi ser. Lléname, Santo Espíritu, de anhelo. Lléname, Santo Consolador. Lléname con poder y con gracia. Ven, controla todo mi ser. Dame otro toque, Señor.
Están contentos de estar en la presencia del Señor en este día. Qué bueno. Dios es bueno. Me alegra ver a Zuli allí al fondo,
¿Cómo te encuentras, Zuli? Fantástica, qué bueno. Ella ha sido operada recientemente y bueno, que esté aquí, pues es un gozo verla. Igual que nuestro hermano Mario, también, qué bueno. Y también, bueno, pues quiero dar la bienvenida a los papás de Andrew, que están con nosotros, y a su hermano. Después le daremos la oportunidad de que puedan transmitir un saludo a la iglesia, pero no sé si alguien más nos visita en esta mañana. Alguien que no... Omar. Ah, qué bueno. Bienvenida, señora. Ojalá que se sienta a gusto aquí entre nosotros. Gloria a Dios. Yo voy a pedir que los sugieres, por favor, pasen por aquí, porque vamos a pasar a recoger la ofrenda. La ofrenda es parte de nuestra adoración a Dios. Nosotros, de lo que Dios nos provee, apartamos un poco para que la obra de Dios siga adelante. No le damos a Dios para que Dios nos dé, sino que le damos a Dios por gratitud. Amén. Nuestra hermana nos dirige en oración pidiendo a Dios que haya provisión en todos los hogares. Sí, Señor, te damos gracias esta mañana, Señor. Te rogamos, Padre, que tú seas bendiciendo, Señor, estas ofrendas. Bendice las manos, Señor, que han de dar, Señor, y los que no... Amén. Gloria a Dios. Mientras que nuestros hermanos pasan a recoger la ofrenda, quiero agradecer al Señor la oportunidad de estar aquí una vez más compartiendo este tiempo con todos vosotros. Es una bendición. Hemos terminado la epístola a los Gálatas. Ustedes saben que les he estado predicando de manera sistemática. No se oye bien ahí. En el cuarto de cunas, por favor, pueden darle volumen al monitor del cuarto de cuna para que las hermanas que están allí puedan oír bien. Siguen sin oír. A ver si somos capaces de darle un poquito de volumen allí. ¿Ok? Están los técnicos ahí intentándolo. Qué bueno. Bueno, decía que les he estado predicando sobre la epístola de los Gálatas de una manera sistemática. Y ya terminamos la epístola a los Gálatas. La epístola a los Efesios la estamos estudiando los jueves. De modo que yo quiero comenzar a predicar los domingos sobre la epístola a los Filipenses. Algunos creyentes me han preguntado que cómo hago para sacar enseñanza de la Escritura. Me han dicho, bueno, porque yo leo y no veo lo que usted ve. ¿Cómo hace usted para exprimir la palabra, ¿no? Y yo en esta mañana quiero aprovechar la oportunidad para enseñarles cómo yo estudio la Biblia. ¿Quieren aprender a estudiar la palabra o no? De esa manera, yo creo que podemos matar dos pájaros de un tiro. Empezamos la epístola a los Filipenses y al mismo tiempo les voy explicando cómo hago yo para estudiar la palabra del Señor. Amén. Siempre que vayamos a estudiar un texto, sea un libro, sea una carta, sea un capítulo, sea un pasaje que sea, es importante, como es palabra de Dios, es importante leerlo varias veces, no una sola. Por ejemplo, para estudiar la epístola a los Gálatas, hay que estudiar, hay que leer la epístola a los Gálatas. Pero ¿sabe lo primero que yo hago antes de empezar un estudio? Oro. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y practicamos lo que vamos diciendo? ¿Amén? Porque miren, la Biblia es palabra de Dios. Y como palabra de Dios, la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Nadie mejor que Él nos puede ayudar para entenderla. Amén. Padre del cielo, te doy gracias por tu palabra.
porque la has dejado como lámpara a mi camino. Por ella, Señor, tú me muestras cuál es tu voluntad para mi vida. Y quiero rogarte, Señor, que tú abras nuestra mente y nuestro corazón, la mía y la de todos mis hermanos, para que podamos comprender tu palabra, que realmente podamos aprender no solo de la superficie, sino de la profundidad de tu palabra. Muéstrame lo que yo hago. Enséñame los tesoros escondidos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Si yo leo un texto, puede que no descubra toda la riqueza de ese texto. Pero si oro a Dios y le pido que Él me ayude a ver lo que yo no veo, que Él me ayude a exprimir su palabra, a encontrar esas perlas preciosas que están ahí, ¿saben qué pasa? Que realmente Dios responde a nuestra oración. Y cuando leemos la Escritura y la volvemos a leer, empezamos a ver cosas que antes no veíamos. Por eso es muy importante que cuando vamos a estudiar un pasaje, lo leamos varias veces. Que conozcamos todo lo posible del contexto, el contexto histórico, incluso el contexto gramatical de la palabra. Es decir, si hay alguna palabra que no entiendo, voy y busco esa misma palabra en otros pasajes. ¿Cómo se hace eso? A través de una concordancia bíblica. Es un libro donde están las palabras que aparecen en la Biblia y los textos en los que esa palabra está. Muchas Biblias traen una pequeña concordancia al final. Entonces, si ustedes no entienden una palabra, van ahí a la concordancia, la buscan y tienen muchos pasajes en los que esa misma palabra aparece. Si leen esa palabra en otros pasajes, a lo mejor la entienden con más facilidad. Además, también existen diccionarios bíblicos, ¿verdad? Donde podemos ir y ampliar nuestro conocimiento de ese término. Pero yo les aconsejo, no acudan a los diccionarios, ni acudan a los comentarios hasta después de haber hecho vuestra propia investigación. Vayan primero y busquen esa palabra en la Biblia. Les pongo un ejemplo, porque poniendo ejemplo aprendemos con más facilidad. Por ejemplo, Jesús dice en Juan capítulo 15 que debemos llevar frutos, porque en eso es glorificado mi Padre, en que llevemos muchos frutos. Yo he oído a algunos pastores decir que eso significa traer gente a la iglesia. Pero eso no es correcto. Porque cuando yo busco la palabra fruto en la concordancia y veo esa misma palabra en otros temas, la palabra fruto en la Biblia hace referencia a los frutos del Espíritu Santo, al carácter de Cristo en nuestra vida. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre. A eso es a lo que se refiere. ¿Entienden cómo buscando y tirando del hilo llegamos a la verdad? Si nos quedamos solamente en la superficie o en lo que hemos oído, puede que estemos creyendo algo que no es correcto. Sí, lo dice la Biblia, hay que llevar fruto. Sí, la Biblia lo dice. Pero ¿tú estás entendiendo a qué fruto se refiere? Por eso prestar atención a estos detalles es lo que nos ayuda a conocer la verdad de la palabra de Dios. Cuando leemos la Escritura, y si vamos a leer la epístola a los Filipenses un par de veces, ¿saben qué hago yo? Subrayo las palabras que me llaman la atención o que considero que son importantes. Al subrayarlas, después busco esas palabras, información sobre ellas. Al buscar información,
Estoy reuniendo todo el contexto de esas palabras, de ese texto. Por ejemplo, el trasfondo del escritor. ¿Quién escribe? En este caso, Pablo. ¿Desde dónde escribe? Vamos a ir viendo todo esto. ¿A quién le escribe? ¿Cuál era la situación en la que Pablo se encontraba cuando estaba escribiendo? ¿Cuál la situación de los destinatarios? ¿Dónde estaban los destinatarios? ¿Por qué les escribe? ¿Qué les dice? ¿Por qué se lo dice? Todas estas cosas, todas estas preguntas, tienen respuesta en la palabra de Dios. Si vamos a buscar esa respuesta, vamos a tener una información mayor que si solamente pasamos por encima. Una cosa es nadar, otra cosa es bucear. ¿Ok? Cuando estudio, siempre le pregunto a Dios, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Es decir, ¿este texto me dice algo a mí personalmente? ¿Qué me dice? ¿Tengo que tenerlo en cuenta? ¿O no? ¿O es un texto que habla de algo cultural de aquel tiempo? ¿O contiene doctrina que yo debo practicar? Son preguntas que tenemos que hacerle al pasaje. Tomar nota de estas cosas nos ayuda a ampliar nuestro conocimiento de las Sagradas Escrituras. Esta epístola es una de las 4 que el apóstol Pablo escribió desde la cárcel en Roma. Él estaba preso cuando escribió esta epístola. ¿Y cómo sé yo que Pablo estaba preso? Miren, acompáñenme, vamos a ir viendo cosas, ¿no? Interesantes. Capítulo 1 de Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Vamos a ir al versículo 14. Filipenses 1:14. Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es decir, él estaba, ¿dónde? En prisión. Y si seguimos leyendo, en el versículo 16 dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Ven? Pablo estaba preso cuando estaba escribiendo esta epístola. ¿Qué importancia tiene eso? Muchísima. Porque de esa situación nosotros vamos a sacar enseñanza para nuestra vida. La palabra de Dios no es solo para que reunamos información. La información es importante, pero aplicar esa información a nuestra vida es lo más importante. No es solamente tener conocimiento, sino que ese conocimiento nos lleve a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Lo entienden? No es solamente saber. Yo conozco a personas que se saben la Biblia de memoria, pero cuyas vidas es un desastre. ¿De qué le sirve saber tanto? Para Pablo, sus prisiones no eran un impedimento para su ministerio. Ni siquiera eran un impedimento para su estabilidad emocional. No era un impedimento en ningún sentido. Pablo estaba preso, pero era más libre que muchos que no estaban presos. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué hace Pablo estando preso? Se pone a escribir una carta. Porque él se acuerda de sus hermanos, que saben que él está preso. Y Pablo se preocupa de ellos. ¿Estarán mis hermanos preocupados por mí? ¿Habrá algunos que sabiendo que yo estoy preso por causa del Evangelio, tenga temor y pierda la fe o se aparte del Señor?
le voy a escribir una carta para animarlos. Ese es el objetivo de esta carta. Animar a los hermanos de Filipos. Ese era el objetivo. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando leemos la carta, vamos a ver continuamente que Pablo habla del gozo. Continuamente. Capítulo 1, 4, versículo 18, versículo 25, capítulo 2, versículo 2, versículo 17, versículo 18, versículo 29, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Es decir, toda la carta está llena de la palabra gozo. Gozaos, regocijaos, gozo. La verdad es que esto no deja de sorprendernos, teniendo en cuenta la situación en la que él estaba, ¿verdad? Cuando vemos en un escrito tan pequeño, porque la epístola a los Filipenses no es un libro demasiado grande, cuando vemos en un escrito pequeño una palabra que se repite y se repite y se repite, es porque esa palabra, ese tema, era muy importante para el escritor. Él quería que los hermanos de Filipo no perdieran su gozo, que se gozaran, aún por encima de las circunstancias. ¿Y qué hace Pablo? Les da ejemplo. Y aquí tenemos la primera enseñanza. Todavía no hemos empezado a ir paso a paso en la epístola, estamos simplemente teniendo en cuenta el contexto. Pero en el contexto ya sacamos la primera enseñanza. Primer punto que yo quiero compartir con ustedes: fe que actúa. Fe que actúa. ¿Por qué? ¿De dónde saco yo esa enseñanza? Bueno, aquí vemos a Pablo justamente como un ejemplo de fe. Como alguien que por encima de las circunstancias puede gozarse en su Señor. Como alguien que no pierde la fe cuando las cosas no le van bien. Cuando el infortunio llama a tu puerta, ¿qué haces tú? ¿Piensas en los demás? ¿O estás pensando solamente en ti y en lo que estás sufriendo? Pobrecito yo que estoy en la cárcel. Pobre de mí que no he hecho nada. Señor, ¿qué hago yo aquí en la cárcel con todo lo que tengo que hacer? Pablo no se puso a quejarse. Pablo se puso a escribir. Porque más que su propia situación, le preocupaba la situación de sus hermanos en la fe. Eso es una fe que actúa. Una fe que obra. ¿Recuerdan lo que dice Santiago? Que la fe sin obra es muerta. No sirve para nada. Y ante ejemplos como el de Pablo, nos tenemos que preguntar a nosotros mismos: ¿qué tipo de fe tengo yo? ¿Mi fe me ayuda a soportar los problemas? Cuando las cosas no me van bien, ¿sigo creyendo en el Señor? ¿Sigo pensando que Dios está por encima de todo? ¿Sigo creyendo que Dios puede cambiar las circunstancias en un segundo? ¿Que mi vida está en sus manos y no en la de los hombres? ¿Puedo, en base a mi fe, seguir gozándome, aun cuando parezca que no tengo motivos? Aún no hemos empezado a estudiar la epístola, pero ya nos damos cuenta de que hay cosas que podemos aprender. Y si aplicamos esto a nuestras vidas, ¿ustedes no creen que seremos mejores cristianos? ¿Verdad? Si alabamos al Señor solo cuando otras cosas nos van bien, ¿qué hacemos nosotros demás? Hasta los incrédulos
Dan gracias cuando las cosas le van bien. Pero ¿darías tú gracias en todo? Cuando Pablo dice, en 1 de Tesalonicenses, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. En todo. ¿Entienden ahora que él sabe de lo que estaba hablando? Él era capaz de dar gracias aún en la prisión. Él era capaz de mantener su fe en medio de la adversidad. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es la mía? Prestando atención a la palabra, podemos aprender muchas cosas. Él estaba en la cárcel por predicar el Evangelio. ¿Y qué hizo él? Se puso a llorar desconsolado. Practicó la quejabanza. Se preocupó de sus hermanos. Esto tiene que ver con la fe que actúa. Ay, pastor, yo tengo una fe tremenda en el Señor. Eso me lo dicen así. Uy, yo tengo una fe tan grande. Y después, al menor contratiempo, perdieron su fe. Al menor problema, dejaron de creer. La fe sabe que Dios está por encima de todo. ¿Tienes tú esa fe? Porque si no es así tu fe, si tú eres de los que cuando tienes problemas te vienes abajo, aún estás a tiempo de decirle, Señor, yo quiero una fe como la de Pablo. Hay un cántico que dice eso, ¿verdad? Señor Jesús, dame la fe que tenían tus siervos Abraham y Moisés. Dame la fe que es capaz de perseverar cuando las cosas van en contra. Díganle a los niños, por favor, que no den golpecitos. ¿Están dando golpes ahí? ¿Saben? Por esta carta sabemos que el apóstol Pablo, el tiempo que estuvo preso en Roma, lo aprovechó muy bien. Lo aprovechó tan bien que extendió el evangelio de tal modo que llegó hasta la casa del mismo emperador romano. Fue capaz de hacer que el evangelio llegara a la casa del César. ¿Cómo sabemos esto? Miren el capítulo 4, versículo 22. Dice, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. En el tiempo que Pablo estuvo preso en Roma, estuvo ocupado no en lamentarse, sino en predicar el evangelio. Hizo que el evangelio se colara dentro de la misma casa del emperador romano. ¿No es impresionante? Lo que una persona motivada puede llegar a hacer. Lo que una persona que sabe, que conoce la verdad, puede llegar a hacer. Cuando tú tienes claros tus objetivos y te dedicas a ellos, sin dejarte apartar ni a derecha ni a izquierda, sino que te fijas en tus objetivos y los cumples, alcanza tus metas. Pablo quería llenarlo todo con el evangelio de Cristo. Y lo hizo. Ahora pensemos. ¿Ustedes creen que Pablo en la cárcel, ponerse a escribir una carta para animar a los hermanos, le hizo bien o mal a él, a Pablo? ¿Le haría bien o le haría mal? ¿Por qué? Porque cuando nos ocupamos de los demás, Dios se ocupa de nosotros.
Esta es la verdad. Cuando dejamos de mirarnos el ombligo, cuando dejamos de lamentarnos, pobrecito de mí, que estoy en la cárcel, que no sé qué, que hay que ver, que no puedo ir a donde yo quiera, cuando dejamos de hacer eso y miramos a nuestro alrededor y nos preguntamos, ¿qué puedo hacer por los demás? Ahí se nos van las quejas, se nos van los lamentos, se nos van las lágrimas. Y si lloramos es de gozo porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos siendo de edificación a los demás. Y cuando tú eres de edificación a los demás, estás agradando a Dios. Estás haciendo lo correcto. Pero al mismo tiempo, te estás beneficiando tú mismo. Porque hay un bien en eso. Yo no olvidaré jamás el tiempo que estuve ingresado en el hospital de Gran Canaria. En el tiempo que yo estuve allí, cuando me tuvieron que operar para quitarme el pulmón, yo estuve casi 2 meses y medio largo. Y ¿saben? Yo estaba solo. Mi familia estaba en Corralejo. Mi mujer trabajaba. Solo podía ir algunos fines de semana. Y yo podía estar allí lamentándome. De hecho, yo le pregunté un día al Señor, ¿qué hago aquí? Cuando yo podría estar en la calle predicando tu palabra. Y Dios me dijo, ¿por qué no la predicas aquí? ¿Sabe? Empecé a ocuparme de los demás. Después del desayuno yo hacía mi ronda todos los días. Y después de la cena hacía mi ronda habitación por habitación. Me recorría toda la planta, animando a uno, ayudando al otro, dándole de comer al que no podía comer solo. Cuando los doctores tenían algún problema o las enfermeras tenían algún problema, me llamaban. Me decían, a ver si nos puedes ayudar a tranquilizar al de la 25 que está el pobre muy alterado. Y yo iba para allá, ¿y qué pasó? Y no sé qué. Le contaba un chiste malo y me ponía con él y se quedaba tranquilo. Pero cuando yo hacía eso, mis días pasaban con más facilidad. Yo, en vez de sentirme mal y estar quejando, me sentía bien. Estaba haciendo algo productivo. Y Dios me dio la oportunidad de poder guiar a varias personas al encuentro con el Señor, justo antes de su muerte. Porque yo estaba en una planta donde la gente moría así. En la 6ª planta del hospital de Gran Canaria. Es donde van la gente que tienen cánceres. Yo no tenía cáncer. Pero me iban a quitar el pulmón. Y yo estaba en una planta donde mucha gente moría. Y algunos yo pude consolarlos, animarlos, guiarlos a reconciliarse con el Señor. Cuando hacemos eso, cuando nos ocupamos de las necesidades ajenas, ¿nos perjudicamos? No, nos beneficiamos. Él lo hizo, Pablo lo hizo, estando en la cárcel, se preocupó por sus hermanos filipenses y se puso a escribir esta carta, que es una joya de la literatura cristiana. Nuestras circunstancias se hacen mucho más llevaderas cuando aparcamos el egoísmo y empezamos a amar a los que nos rodean. Ninguno de ustedes está preso. Ahora déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué estás haciendo por el bien de los que te rodean? Porque si Pablo, estando preso, pudo hacerlo, tú que no estás preso, ¿qué no podrías hacer si quisieras? ¿Estás viviendo egoístamente solo para ti? ¿O realmente estás viviendo también para otros? ¿Tú sabes que puedes servir a Dios? ¿Y que puedes servir a tus semejantes? Ayer me dio muchísimo gusto ver la multitud de voluntarios que había aquí, ayudando a las familias que no tienen. Muchísima gente aquí
repartiendo alimentos, cargando cajas, llevando, trayendo. Y estoy seguro de que los voluntarios se sintieron bien haciendo eso. Y es que cuando hacemos algo por los demás, el bien que tú haces te repercute en ti mismo. Esa es la verdad. Lo que pasa es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Seguimos aprendiendo de cómo estudiar la palabra. Sabemos que esta carta está escrita para los filipenses, ¿verdad? Y los filipenses eran la gente que vivía en Filipos. ¿Dónde estaba Filipos? Bueno, podemos buscar una concordancia o podemos buscar, hay Biblias que al final traen mapas, ¿verdad? Y ahí podemos buscar Filipos. Nos vamos a dar cuenta de que estaba al noreste de Macedonia, justamente sobre el mar Egeo. Y si fuéramos hacia el oeste, más abajo nos encontramos la ciudad de Berea, que le da nombre a esta congregación, ¿verdad? Más abajo aún, Atenas. Y ahí estaba Filipos. Podemos hacer una composición del lugar. Si buscamos la palabra Filipos en la concordancia, nos va a llevar a varios pasajes bíblicos que nos van a dar información sobre esa ciudad, sobre Filipos y los filipenses. Por ejemplo, vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Fíjate que todavía no hemos tocado la epístola. Estamos en el contexto histórico. Hechos, capítulo 16. Vamos a leer el versículo 12. Ahí está relatando el viaje de Pablo. Y dice en el versículo 12, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Estuvieron solo apenas unos días. La primera vez que Pablo estuvo en Filipos, estuvo apenas unos días. Seguimos. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, se refiere de la puerta de la ciudad, ¿verdad? Junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, es decir, de telas finas, ¿verdad?, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Impresionante. Escuchen bien, Pablo llega a Filipos, sale de la puerta de la ciudad, llegan al río porque le han dicho que allí se reúnen gente para orar, y allí encuentra un grupo de personas, de mujeres, orando. ¿Qué hace Pablo? Se pone a hablar con ellas, les habla del Evangelio. Y esta Lidia es tocada por el mensaje del Evangelio y abre su corazón y se convierte, y allí mismo Pablo la bautiza, en el mismo río. Pablo la bautiza. Fue la primera mujer que se convirtió en Europa. La primera creyente europea. Y es algo interesantísimo porque por difícil que nos parezca, ¿cómo fue que Pablo llegó a Filipo? Porque esto también es muy interesante. Vamos a leer los versículos antes. Mire, en el capítulo 16, versículo 6. Fíjense bien. Dice, atravesando Frigia, recuerden que Pablo estaba de viaje, un viaje misionero. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia,
les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y allí, dice, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Fíjense, ¿ustedes se han dado cuenta? Es increíble. Esto es una tremenda lección. La guía de Dios. Pablo no llegó a Filipo porque estuviera dentro de sus planes. No, él quería ir a Asia y el Espíritu no se lo permitió. Después quiso ir a Bitinia y el Espíritu no se lo permitió. Y después va a Troas, pero allí Dios lo que hace es que le da una visión. Y por medio de esa visión, él entiende que Dios lo quiere llevar a Filipo, a Macedonia. Y así es como Pablo llega a Filipo. No es que Pablo hubiera querido ir allí, es que Dios mismo lo llevó. Dios trajo el Evangelio a Europa. Era plan de Dios que el Evangelio llegara a España. Era plan de Dios. Por eso Dios guió a Pablo. Y esto tiene que ver con eso, con la dirección de Dios. Por medio de Pablo creyó Lidia. Y por medio de Lidia creyeron otros que siguieron predicando el Evangelio y lo esparcieron por toda Europa. Hasta llegar hasta aquí. Ahora en Filipo, a Pablo lo apresaron. Lo encerraron en la cárcel. Antes de llegar a la cárcel de Roma. Estamos hablando en Filipo. Pero solo para que tuviera una muestra del enorme poder de Dios. Para que conociera la omnipotencia del Altísimo. Cuando Dios te guíe, aunque te guíe a problemas, situaciones difíciles, entiende que Dios está tratando con tu vida. Aun cuando Dios te guíe a situaciones que no quieras, aun cuando te encuentres en situaciones a las que tú no querrías ir, pregúntate: Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Para qué me has traído aquí? Porque Dios llevó a Pablo a Filipo para predicar el Evangelio. Pero el Evangelio que él predicaba necesitaba el respaldo de Dios. No tenían las Sagradas Escrituras como nosotros las tenemos ahora. Ellos pueden que tuvieran algún escrito de Isaías o algún escrito del Pentateuco, pero no tenían la Biblia completa como nosotros la tenemos. Por tanto, cuando ellos predicaban el Evangelio, en aquella época era necesario que Dios respaldara la predicación con alguna manifestación poderosa. Cuando Dios te guíe a alguna situación problemática, ten en cuenta que es para darte algún bien mejor, algún bien mayor. ¿Cuántas personas se han convertido, por ejemplo, escuchando la historia del carcelero de Filipos? ¿Recuerdan la historia del carcelero de Filipo? En este mismo capítulo la tiene, el capítulo 16 de Hechos. Pablo estaba en la cárcel y hubo un terremoto y las puertas se abrieron y el carcelero se iba a matar. Ustedes conocen la ley romana, ¿verdad? Si a un soldado se le escapaba un preso,
era torturado hasta la muerte. Antes de ser torturado quiso suicidarse. Y Pablo le dijo, no hagas eso, estamos aquí. Y el carcelero entró con una lámpara y vio que allá estaba Pablo y los hermanos, y no habían huido, teniendo la oportunidad de huir. ¿Saben qué? El carcelero los liberó y los llevó a su casa. Y Pablo les predicó el evangelio y se convirtió él y algunos de su casa. Aún las cosas negativas, malas que ocurren en nuestra vida, en las manos de Dios, son bendiciones. Son motivos para glorificar a Dios. Si algo podemos aprender del pasaje de las Escrituras, el capítulo 16 de Hechos, es que Dios nos guía. Y si tú no sabes qué decisión debes tomar, no tomes ninguna hasta que no hayas hablado primero con el Señor. Porque Dios te guía. Así está escrito. En Romanos 8:14 dice que estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Él nos quiere guiar. Lo que pasa es que muchas veces tomamos las decisiones sin consultarle. ¿Es verdad o no? Pero si le consultas, Dios te va a guiar. Pablo estaba tomando decisiones por sí mismo. Vayamos a Asia. Y va para allá y el Espíritu no le permite predicar. Pues vayamos a Bitinia. Y van para allá y el Espíritu no le permite. Y cuando se queda quieto, ahí Dios le habla. Y me imagino que Pablo estaría orando: Señor, ¿por qué no podemos predicar el Evangelio? Si tú nos has mandado a esto, a que prediquemos el Evangelio, ¿por qué no nos deja predicar el Evangelio aquí? ¿O por qué no nos deja predicar el Evangelio allá? Posiblemente porque esos lugares aún no estaban preparados para recibir el mensaje del Evangelio. Pero Dios le lleva a donde Pablo va a encontrar corazones dispuestos para oír el mensaje del Evangelio. Y desde allí después se extendió y llegó a Asia y llegó a Bitinia y llegó a todos lados. Los planes de Dios son mejores que los nuestros. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Ahora, cuán importante es tener en cuenta la dirección de Dios y obedecerla. Porque a veces sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero no la hacemos. ¿De verdad o no? Seamos sinceros con nosotros mismos. A veces no es que no sepamos cuál es la voluntad de Dios. A veces es que no queremos saberla. Preferimos tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Que tus planes sean diferentes a los de Dios, más te vale someterte a los planes de Dios. Porque todos tenemos planes, ¿es verdad? En ocasiones vamos a tener que escoger. ¿Sigo mis planes, los planes que yo tengo o tenía, o sigo el plan de Dios? ¿Qué hacer? ¿Sacrifica tus propios planes o sacrifica los planes de Dios? En estas cuestiones debemos ser honestos con nosotros mismos. Nosotros solemos decir: Dios tiene un plan para tu vida. ¿Lo han dicho alguna vez? Dios tiene un plan para tu vida. Pero hay cristianos, la mayoría de los cristianos, que no tienen ni idea de cuál sea el plan de Dios para su vida. Porque están centrados en sus propios planes. Porque jamás han consultado a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Recuerdan que cuando Pablo se convirtió, esa fue la primera pregunta que le hizo a Dios? Cuando el Señor Jesús lo tumbó en el camino a Damasco, él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando tú consultas a Dios, Dios te va a mostrar cuál es su voluntad. El Señor Jesús lo guió
hasta un lugar donde iba a recibir dirección. Los planes de Dios para todos nosotros es que creamos en Jesucristo su Hijo. Para todos. Y que nos involucremos en la medida de nuestras posibilidades en su obra. No significa que todos tengamos que involucrarnos al mismo nivel. Unos se involucrarán más, otros menos, pero todos debiéramos, de alguna manera, involucrarnos en la obra de Dios. No todos tienen que ser Pablos, ¿verdad? No todos tienen que ser Timoteos, pero todos tenemos que ser cristianos, comprometidos con nuestra fe. La pregunta es, ¿te dejas guiar por Dios? ¿Te dejas guiar por Dios? ¿O tomas tus propias decisiones, tus propios planes? Ahora bien, es importante conocer a Dios para estar seguro de que es Dios quien nos está dirigiendo, que no cometamos errores. Siguiendo el texto que tenemos aquí de Hechos capítulo 10. Señores técnicos, ahí acople. Último punto que quiero compartir con ustedes. Tiene que ver con lo que estuvimos hablando el jueves en el estudio. Concepto de iglesia. Si algo aprendemos de la epístola a los filipenses, va a ser el concepto de iglesia. Tenemos aquí a una congregación naciente, una mujer y su familia, que cuando escucha el Evangelio se convierte a Dios. Y cuando Pablo sale de la cárcel, lo lleva a su casa. Insiste en llevárselo a su casa. Y allí Pablo les consuela, les anima y se marcha. Apenas unos días. Pero Pablo en esos días ha dejado allí la semilla de la palabra de Dios. Un grupito de pocas personas. Pero ese grupito de pocas personas, 10 años más tarde, era la hermosa iglesia de Filipos, a la que Pablo le está escribiendo esta carta. Un grupito reducido de personas. ¿Cuántos hermanos nuestros hoy en día en todo el mundo que no encuentran iglesia de sanas doctrinas, se están reuniendo con su familia y a veces se sienten acomplejados, a veces se sienten mal? ¿Será que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Será que nosotros no somos iglesia? Recuerden, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Jesús en medio. Y esto es muy importante. El concepto de iglesia bíblico, hermanos, no tiene que ver con el número de miembros que tenga la iglesia. Ni tiene que ver con el lugar donde la iglesia se reúna. Se puede reunir en el río, se puede reunir en una casa, se puede reunir en una plaza. Lo importante es que aprendemos que si nosotros somos fieles a Dios, la semilla que plantamos germinará y llevará fruto. Y muchos conocerán al Señor. Hoy ya muchos de esos grupos están atrayendo a otras personas. Miren, les puedo hablar de Marta, una hermana colombiana que vive en Santa Marta. Ella es solita. Pero ¿saben? Donde ella está no encuentra iglesia de sana doctrina. Y siguiendo nuestros consejos, ella ha abierto su casa
Y ahora se reúne con algunos vecinos, con algunos amigos, y ven este sermón que ustedes están oyendo ahora. Cuando terminemos dentro de un momento, se va a subir a internet y ella va a coger ese sermón y lo va a poner en su televisión y lo va a escuchar con sus vecinos. Y van a orar al Señor y van a escuchar la palabra de Dios. Y ya hay un grupito que se está formando. Eso mismo que está ocurriendo en Santa Marta, está ocurriendo en muchísimos otros lugares. La semilla de la palabra de Dios está siendo sembrada y eso va a germinar en hermosas iglesias que glorifiquen el nombre de Dios. Como la iglesia de Filipo, una iglesia ejemplar. Cuando empecemos a estudiar la epístola, se van a dar cuenta de lo hermosa de esa congregación. No importa si te reúnes, como digo, en una casa, como Pablo y Timoteo, en el río con unas cuantas mujeres, no importa. La iglesia no depende de un edificio grande. Ahí tenemos a Luna, con un montón de mujeres. Y ahora lo están investigando porque parte de ese dinero parece ser que viene de la droga. Narcotraficante que ha estado blanqueando dinero a través de él. Bueno, eso está ahí en investigación. ¿Les extraña? Sinceramente no, porque Cas Luna no sirve a Dios. Es un falso maestro que se sirve de Dios. Es un comerciante de la fe. A mí no me extraña nada que comercie también con drogas o con cualquier otra cosa. No me extraña lo más mínimo, porque eso no es una iglesia. Una iglesia no depende de un local grande, ni depende de que tenga miles de personas. La iglesia depende de que la gente de verdad ame y tema a Dios. De que la gente tenga en cuenta la palabra de Dios. Bueno, termino porque si no, no tengo aquí como para darles una buena introducción de la epístola. Pero miren, les recuerdo, el jueves hablábamos de esto. La misión de la iglesia no es hacerse rica. La misión de la iglesia no es levantar templos grandes a la egolatría humana. La misión de la iglesia es ser un templo santo en el Señor. Porque Dios es santo. Amén. Y está buscando una iglesia santa. La pregunta que yo quiero hacerles a ustedes en esta mañana: ¿eres tú esa iglesia? ¿Eres la iglesia santa que Dios está buscando? Porque cuando Cristo venga, viene a por una iglesia santa, sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. El contexto de esta epístola da para mucho más, pero lo dejamos aquí. ¿Se dan cuenta cómo estudiamos la palabra? Buscamos información. La concordancia, fundamental, una herramienta fundamental. Buscar textos donde veamos esas palabras que queremos investigar en diferentes pasajes, porque así tenemos una mejor comprensión de esos términos. Así es como se estudia la Biblia, dedicándole tiempo, quemándonos las pestañas, orando al Señor y teniendo en cuenta lo que vamos leyendo. ¿Querrán estudiar la palabra? Lo dejo aquí. Pero yo quiero invitarles, hermanos, que el conocimiento no sea la única meta
en tu vida. Tener información es buena, pero la información no es el fin. Es simplemente un medio que tiene que llevar a la meta, que es ser el templo santo que Dios quiere que seamos. Amén. Que todo lo que vamos aprendiendo, sea mucho o sea poco, lo podamos ir aplicando a nuestra vida. Porque solo así se produce la transformación. ¿Recuerdan Pablo en Romanos 12? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Es por la palabra de Dios que nosotros vamos siendo transformados. Pero no solo cuando la conocemos, sino cuando la vivimos. No solo cuando la conocemos, sino cuando la practicamos. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor en esta mañana. Este sermón de esta mañana es en realidad una clase bíblica. Pero esta clase bíblica, hermanos, si tú la tienes en cuenta y la practicas, yo te aseguro que va a mejorar tu vida cristiana, tu relación personal con Dios. ¿Y no es ese el objetivo de todo sermón? Que nos acerquemos más a Dios, que nos parezcamos más a lo que Él espera de cada uno de nosotros. Oremos pues y pidámosle a Dios que nos ayude a poner por obra lo que hoy hemos aprendido. Que Dios nos ayude a estudiar, investigar, a escudriñar la palabra de Dios. Alguien que quiera orar, por favor. Santísimo Señor y Dios nuestro, una vez más, Padre, queremos agradecerte, Señor, por tu presencia en este lugar. Queremos agradecerte, Señor, porque tú, Señor, pones en cada uno de nosotros, Señor, el querer, Señor, escuchar tu palabra. Señor, gracias porque tú eres muy claro, Señor. Gracias porque tú nos transmites, Señor, esa esperanza. Gracias, Padre, porque de verdad que lo que tú nos enseñas, lo que tú nos muestras, lo que tú nos dices, Señor, lo podemos aplicar a nuestras vidas. Permita, Señor, que lo que hemos recibido hoy, Señor, podamos, Señor, ponerlo en práctica, Señor. Podamos vivirlo, Señor. Que cada día, Señor, escudriñemos tu escritura, Señor, y así podamos vivir más. Así podamos, Señor, vivir de tal forma que te agrademos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a entender estas cosas. Ayúdanos, Señor, a que las cosas se nos faciliten, Señor, en ti, Padre de la gloria. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Dios. Sí, Padre, te damos